Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Sí? Bueno, el día de hoy nuestra clase va a ser fuerzas intermoleculares. Ok, profe, no tengo idea de qué me habla. Bueno, a ver, vamos a recordar el capítulo anterior, es decir, el video anterior, fuerzas intramoleculares, es decir, enlaces químicos. Los enlaces químicos vienen a ser las fuerzas que mantienen unidos, aquí, vamos con esta molécula. Este es un enlace, es la fuerza que mantiene unido tanto a este elemento como a este elemento con este elemento, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un enlace y dos enlaces. Ok, muy bien, profe, sí, y hasta ahorita sí. Y, profe, ¿qué es intermolecular? Pues las fuerzas que van a mantener unidas a las moléculas que ya se formaron. Ok, entonces ustedes van a decir, ya. Entonces aquí nosotros tenemos, es una molécula de agua, ¿sí? Son moléculas de agua las que tenemos ahí. Las moléculas de agua son polares. Inicio diciendo, chicos, por favor. Las moléculas de agua son polares, por lo tanto tienen un polo negativo y polo positivo. En este caso tiene, este sería el hidrógeno, que es positivo, y tenemos también el otro hidrógeno positivo. Ok, ya, profe. Esta es otra molécula, por lo tanto mi oxígeno es negativo y mis hidrógenos son positivos. Ya, ya, ok. Listo, profe, está ahí entendidísimo, ¿sí? Entonces yo voy a tener una fuerza. En química aplica, chicos, que polos opuestos se atraen. Entonces, este positivo se va a atraer con este negativo de acá. Esa interacción, esa fuerza que los une, se denomina fuerza intermolecular, ¿sí? Y vamos a tener una fuercita que las une a estas moléculas mediante esos polos, esas cargas, denominadas fuerzas intermoleculares. Ok, las fuerzas tenemos las fuerzas intramoleculares, que son las fuerzas que ya habíamos tratado, es decir, los enlaces químicos, ¿sí? Y vamos a tener el enlace covalente, son fuerzas que se dan en el interior de las moléculas, las intramoleculares, como el enlace químico, perdón, el enlace covalente y el enlace iónico. ¿Cuáles eran las características de estos enlaces? Pues el enlace covalente se va a dar exactamente entre dos no metales, entre átomos, entre elementos que sean no metales. Y otra característica es que ellos comparten sus electrones, mientras que el enlace iónico se va a generar entre un metal y un no metal, ¿sí? Y característica de ellos es que ceden sus electrones, ¿sí? Por lo general los metales ceden los electrones a los no metales por esa diferencia de electronegatividad que tienen, que ya había explicado, generándome iones, ¿sí? Facilito hasta ahí. Cuando se disuelven agua generan iones, ¿no? Cuando se disuelven. Ok, y ahora vamos con las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son? Son interacciones entre moléculas que mantienen unidas las moléculas de diferentes sustancias covalentes, ¿sí? Permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido o que se disuelvan unas en otras, ¿sí? Fuerzas intermoleculares. Ok, las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre las moléculas que han completado sus requerimientos de valencia, ¿sí? Todas están en su estado más armonioso, están en equilibrio. Estas moléculas, ¿sí? Y estas ya no tienen tendencia a formar enlaces, ¿ya? En todos los casos, se trata de fuerzas cuya energía de enlace es menor que la correspondiente a la energía de enlace intramolecular, que son los enlaces covalentes o iónicos. Chuta, profe, no. A ver, ¿cómo? Ok, pongamos un ejemplo. ¿Han visto el Capitán América, no es cierto? Muy bien.
Y recordarán que antes de que el Capi se tome esta sustancia que lo volvía súper fuerte y todo, era súper débil, ¿no es cierto? Ok, entonces el Capi antes de tomarse esta sustancia es una fuerza intermolecular súper débil. Y cuando se tomó el Extremix, se llama, ¿no? Se toma esta sustancia, se vuelve el Capitán América que nosotros conocemos, todo musculoso, todo fuertote, invencible, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿qué es más fácil que se rompa? Las fuerzas intermoleculares o intramoleculares, que sería los enlaces químicos. El Capitán América todo musculoso. Obviamente, ¿no es cierto? Las fuerzas intermoleculares. Sí, son mucho más susceptibles a esta ruptura que los enlaces químicos. Ok. Entonces, la energía que se requiere para separar moléculas es mucho menor que la energía para romper un enlace químico, como ya les dije, ¿no? Las fuerzas intermoleculares determinan algunas de las propiedades físicas de las sustancias como sus puntos de fusión y ebullición. Vamos aquí. Por ejemplo, para romper el ácido clorhídrico, es decir, para separar el átomo de cloro del átomo de hidrógeno, se requieren 431 kilojoules por mol. Ay, chuta, bastante, ¿no? Para romper este enlace, piensen, ¿qué enlace tiene el ácido clorhídrico? 1, 2, 3. Él tiene un enlace covalente. Pero profe, puede formar iones. Mentira. El hidrógeno es un no metal y el cloro es un no metal. Enlace covalente. Ok. En cambio, para evaporar el ácido clorhídrico el ácido clorhídrico líquido solamente se requieren 16 kilojoules por mol. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico tenemos una molécula de ácido clorhídrico, otra molécula de ácido clorhídrico, otra molécula de ácido clorhídrico, solamente que están bastante juntitas porque están en estado líquido. Y aquí tenemos fuerzas, ¿no es cierto?, que están uniendo a esta molécula a estas moléculas de ácido clorhídrico. Sí, lógico. Entonces, yo necesito una fuerza que rompa esta unión entre una molécula de ácido clorhídrico con otra molécula de ácido clorhídrico para poder evaporar el ácido clorhídrico. Entonces, para romper solamente estas fuerzas intermoleculares, se necesitan 16 kilojoules por mol. Ok. Entonces, la existencia de las fuerzas intermoleculares se refleja en la existencia de materia condensada, ¿sí?, que nos da origen a los estados de agregación, líquido y sólido. Ya, ok. Tenemos estado gaseoso, estado líquido y estado sólido, ¿no es cierto? Sí, muy bien. El estado gaseoso se caracteriza por tener un desorden total, ¿sí? Tiene muchos más espacios vacíos, ¿sí? Sus partículas se mueven completamente, son libres para moverse. Sí, ok. Yo les hablaba hace 2 o 3 semanas cómo cambiábamos de un estado a otro, ¿sí? De estado gaseoso a líquido, ¿cómo? Por la temperatura, ¿no es cierto? Entonces nosotros disminuíamos la temperatura del estado gaseoso y tendían ellos, las moléculas, a detenerse, ¿no es cierto? Y como que a ordenarse un poco. Y tenemos lo que es el estado líquido, en el cual tenemos un desorden parcial, ¿sí? Las partículas ya se encuentran libres, relativamente libres, ¿sí? Están unas sobre otras. Ok. Al seguir disminuyendo la temperatura, ¿sí?, más frío, ¿qué va a pasar? Pues ya vamos a llegar al estado gaseoso en el cual las moléculas ya se han ordenado completamente
Y tenemos un sólido cristalino en el cual ya se ordenaron las partículas y estas se encuentran en posiciones fijas, ¿sí? Bien. Caso contrario, al aumentar la temperatura, pues vamos a ir pasando a los otros estados, viceversa, ¿no? Ok, vamos ahora sí a internalizarnos en lo que es fuerzas intermoleculares. Vamos, chicos. Las fuerzas intermoleculares se dividen en dos grandes grupos. Las fuerzas electrostáticas que corresponden al ion dipolo y las fuerzas de Van der Waals. Ya, ok. Electrostáticas Van der Waals. Ok, listo, hasta ahí lo tenemos. Vamos, Van der Waals tiene la siguiente clasificación. Dipolo, 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 dipolo inducido, las fuerzas de dispersión de London, y dentro de estas fuerzas de dispersión de London nosotros vamos a encontrar a las dipolo inducido, dipolo instantáneo. ¿Ok? Ya. Ok. Listo. Y dentro del dipolo-dipolo nosotros vamos a encontrar a los puentes de hidrógeno. Hasta ahí, por favor, tomen nota, ¿sí? Es súper importante que ustedes sepan eso. Ok, listo. Ahora sí, empezamos con las fuerzas de dispersión de London. A ver, las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas más débiles que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Vamos a encontrarlas en todas las moléculas. Sin embargo, vamos a hacer énfasis que estas se encuentran entre moléculas apolares, ¿sí? No digo que no se encuentren en moléculas polares, también se encuentran. Sin embargo, como son tan débiles, como que no les ponemos mucha atención porque predominan las otras fuerzas, ¿ok? Pero en las moléculas apolares, ahí sí. Pero, ¿qué se necesita para que nosotros tengamos fuerzas de dispersión de London? ¿Ya? Nosotros vamos a necesitar específicamente que las moléculas apolares estén bastante cerca entre ellas, ¿sí? Bastante cerca porque en el momento que ellas se separan, pues las fuerzas de dispersión tienden también a romperse. Ok. Las moléculas no polares parecen no tener posibilidad de mostrar fuerzas de atracción entre ellas, sin embargo, sí podemos. Sin embargo, los gases pueden licuarse de tal manera que alguna fuerza de atracción debe haber, ¿no es cierto? Algo. Se presenta básicamente entre moléculas no polares, ¿sí? Esto ya lo habíamos revisado cuando son moléculas polares y cuando son moléculas apolares. Ok, son las únicas fuerzas en las moléculas no polares, ¿sí? Al acercarse dos moléculas se origina una distorsión. Ok, entonces yo tengo una molécula, ¿sí? Y tengo una molécula también apolar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el momento que yo acerco esta molécula hacia acá, ok, voy para acá, vamos a tener una molécula de cloro, ¿sí? De cloro molecular, y yo acá voy a tener una molécula de oxígeno molecular. Doble enlace, ¿no? Tiene el oxígeno molecular. Ah, ya, profe, listo, hasta ahí lo entendí súper bien. Ok. Moléculas apolares, verán. Ya eso igual ya vimos por qué son apolares. Esta molécula viene. Ok. Y le estimula, ¿sí? A que esta molécula genere polos, ¿sí? Pero se dieron cuenta que fue inducido que esta molécula genere polos. Porque primeramente, ¿qué tenía? Estas son apolares, por lo tanto no tiene una distorsión en su nube electrónica, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta molécula vino acá y la estimuló, la indujo a que forme polos.
¿Qué significa eso? Pues que un cloro se va a cargar de forma positiva y que el otro cloro se va a cargar de forma negativa. Es un dipolo inducido. Tiene dos polos, pero porque le indujeron, ¿no es cierto? Y esta al acercarse a esta molécula de acá que también tiene una nube electrónica simétrica que no ha sido afectada por nada, esta se acerca a esta de acá y también le estimula y le genera esa distorsión, también generándole polos. Si es que esta fue negativa, pues a la otra le toca, al un oxígeno le toca positivo y al otro pues le toca negativo. ¿Sí? Ok. Ya, profe. Muy bien. En química aplica el concepto de polos opuestos se atraen, ya lo dije. Negativo con positivo. Por lo tanto, se atraen y se va a formar una fuerza intermolecular entre ellos. Y aquí tenemos nuestra fuerza intermolecular. Es más, le voy a cambiar de color que se vea, ¿ya? Un poco más gruesa, ¿sí? Listo, aquí tengo nuestra fuerza intermolecular entre un dipolo inducido, ¿sí? Se le indujo a estos dipolos, ¿no es cierto? Dipolo inducido, pero sin embargo, ¿qué sucede? Que esto, como no es natural, ¿sí? Se le indujo, va a darse por periodos breves de tiempo, generando un dipolo instantáneo, ¿sí? Dipolo inducido, dipolo instantáneo, solamente en moléculas no polares, entre moléculas no polares. Recuerden, por favor. Ok, se presenta básicamente entre moléculas no polares, únicas fuerzas en las no polares. ¿Ya? Al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de la nube de electrones en ambas generando dipolos instantáneos, ¿sí? La intensidad de la fuerza depende de la cantidad de electrones de la molécula y se habla de un dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ya entendimos el por qué, ¿no es cierto? Ok. Bueno, aquí está la explicación, ¿no? Tenemos nuestra molécula apolar que es simétrica, ¿sí? Y tenemos una distribución asimétrica. Aquí tenemos nuestros electrones, nuestra distribución simétrica y cuando le estimulamos, ¿sí? Cuando hacemos que otra molécula se acerque, pues sus electrones se ubican a una parte de la nube electrónica generándose sus carguitas. Donde están los electrones se genera la carga negativa y donde está donde se queda sin electrones se genera la carga positiva. ¿Sí? Ok. Y cuando ya se genera, pues, estas moléculas de esta distorsión en las nubes electrónicas de las moléculas, nosotros vamos a tener nuestra fuerza intermolecular dipolo inducido. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos nuestras fuerzas de London. Ay, no, perdón. ¿Ya? Nuestras fuercitas de London, ¿sí? Que deben estar bastante cerca entre las moléculas porque se rompen, porque son bastante débiles, ¿sí? Aquí, es más, tenemos la dispersión de London, es la fuerza intermolecular más débil que tenemos de todas las fuerzas. Y es la causante de que el helio pueda licuarse, ¿sí? Ok. Entonces, en conclusión, ¿qué teníamos? Pues que las fuerzas intermoleculares de London son muy débiles y las de London las encontramos en moléculas apolares. Son las únicas fuerzas que podemos tener, las de London, y como una clasificación dentro de ellas hablamos de los dipolos inducidos, dipolos instantáneos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dipolo inducido, dipolo instantáneo, molécula apolar, apolar, apolar. Graves en eso, ¿sí? Ahora sí, vamos a las moléculas que van, perdón, las fuerzas que van a darse entre
moléculas polares, que son las fuerzas dipolo-dipolo. Ok. Dipolo, dipolo. Ok, entonces vamos acá. ¿Se acuerdan? Esta es la primera gráfica que habíamos visto. Y yo inicié diciendo que esta es una molécula de agua, ¿no es cierto? En el cual nosotros tenemos una carga negativa, que es el oxígeno, porque hacia él atraen los electrones por la fuerza, por la electronegatividad que éste mantiene. Este es positivo, este de acá también es positivo. ¿Sí? ¿Qué más se acuerdan? ¿Cuál más es positivo? ¿Este qué es? Es otro oxígeno, por lo tanto es negativo. Ok, ya, profe, ahí sí. Y este sería positivo y este sería positivo. Ok, ya, listo, profe. Tiene carga tanto negativa como positiva, generando un dipolo. Dos polos, uno negativo, dos que es positivo, ¿no es cierto? Dos polos. Molécula bipolar, el agua. Y otra molécula de agua también, molécula bipolar, porque tiene dos polos, negativos y positivo, ¿sí? No nos interesa cuántos positivos tenga. Tiene positivos. Tiene un polo positivo y negativo. Ok, profe, ya hasta ahí ya. Entonces, como les había dicho, en química sí aplica el hecho de que polos opuestos se atraen. Entonces, entre este positivo de un dipolo y este negativo del otro dipolo se atraen, generándome esta fuerza que tenemos aquí, esta unión, ¿sí? Entre un dipolo y otro dipolo. ¿Sí? ¿Entendido? Acá también, ¿no? Es lo mismo, es igualito. Tienen que unirse entre positivos y negativos, dipolo, dipolo. Ok. Las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo. Se establecen atracciones cuya intensidad depende de la carga de su dipolo. ¿Sí? Facilito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos de que tengan las moléculas esta interacción, esta fuerza intermolecular dipolo-dipolo? Que los puntos de ebullición se incrementan para moléculas polares de masa similar cuando se incrementa el momento dipolar. ¿Sí? ¿Aumenta el momento dipolar? ¿Sí? Aquí, bueno, es característico de cada sustancia. Al aumentar el momento dipolar, aumenta el punto de ebullición. ¿Sí? Puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno, ¿ya? El puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Pues que se va a dar una interacción entre una molécula polar con otra molécula polar. ¿Sí o no? Es lo que nos dice. Ok, la profe me dijo que el agua es una molécula polar. Ok, sí, ¿verdad? Eso dije yo. Ok, chicos. Entonces, el puente de hidrógeno es un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. Ajá. Y el puente de hidrógeno siempre, pero siempre se tiene que dar entre moléculas, entre las moléculas más electronegativas de la tabla periódica. Busquen cuáles son las moléculas más electronegativas de la tabla periódica. Son tres. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? El flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Esos tres. Cuando se unen uno de esos tres al hidrógeno, nosotros podemos hablar de un puente de hidrógeno. ¿Sí? Obviamente, un hidrógeno debe estar unido a estos para que sea un puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Si no, podríamos llamarlo, no sé, un puente de oxígeno, pero para que sea puente de hidrógeno tiene que estar unido a un hidrógeno, ¿ya? Como por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, también llamado
ácido fluorhídrico, que igual ya les voy a explicar en las siguientes clases, cómo formular estos compuestos químicos, ¿ya? El agua y el amoníaco, ¿ya? La unión se establece entre los pares de electrones libres y el átomo de hidrógeno, ¿ya? Ok, ya, profe, muy bien, sí. Son fuerzas intermoleculares muy intensas y permanentes, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué significaba? A ver, vamos, con la molécula de agua. Tengo mis hidrógenos y mi oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno está trayendo hacia él los electrones del hidrógeno cargándose negativamente y estos positivamente, ¿sí? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos este par de electrones, ¿no es cierto? Y tenemos esta carga negativa. Entonces, este par de electrones se va a compartir con este de acá, ¿sí? Bueno, en pocas palabras o mucho más sencillo. Este está cargado negativamente, ¿sí? Mientras que en la otra molécula de agua, ¿sí? El oxígeno está cargado negativamente, el de acá, el hidrógeno positivo y positivo, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Entonces, siempre uno el positivo con el negativo. Ah, ya, sí, profe, ya, listo, unamos. Positivo, negativo. Listo. Es más, cambiemos de color para que se vea. Listo. Ok, sí, profe, ya. Aquí tenemos una fuerza intermolecular. Ustedes me pueden decir, sí, profe, es una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, porque la molécula de agua tiene un polo negativo y positivo, y la otra molécula de agua también tiene un polo negativo y uno positivo. Este es un dipolo y este es un dipolo. ¿Sí? Están en lo correcto, chicos. Muy bien. Pero se dan cuenta que se está uniendo el hidrógeno con un oxígeno. ¿Y qué nos decía? Cuando estos elementos electronegativos, flúor, oxígeno o nitrógeno, se unen al hidrógeno, vamos a formar el famosísimo puente de hidrógeno. Entonces, la unión agua-agua, sí, es un dipolo-dipolo, pero aparte de eso, nosotros también podemos decir que entra en la clasificación de puente de hidrógeno porque este hidrógeno del agua se está uniendo con el oxígeno de la otra molécula de agua. Ok, como ejercicio, ustedes van a, a, a unir el etanol, ¿sí? Con agua, ¿sí? Listo. Y me van a decir cuál viene a ser la fuerza intermolecular que va a existir en el agua con etanol. Eso va en el taller, ¿sí? Así que tienen que hacer. Ok. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo que me falta de acá? Creo que nada más. Muy bien, entonces, ¿cuáles vendrían a ser las características que nos va a dar este tipo de enlace, el puente de hidrógeno? Pues que vamos a tener moléculas, bueno, estas interacciones dipolo-dipolo son mucho más fuertes que las de dispersión, muchísimo más fuertes, son muy fuertes, ¿sí? Como les dije, iniciando. Las fuerzas de dispersión las vamos a encontrar en todas las moléculas. Sin embargo, les vamos a hacer mayor énfasis en las moléculas, entre moléculas apolares. ¿Por qué? Porque las fuerzas de dispersión no toman mayor relevancia en estos compuestos, entre estas interacciones dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas mucho más importantes, ¿sí? Ok. La formación de puentes de hidrógeno es la responsable de un gran número de propiedades físicas o de anomalías en el comportamiento de algunas sustancias, como es el caso del agua, ¿sí? Por eso nuestra agüita es líquida. Ok.
Este tipo de fuerzas, ¿sí? También están presentes en compuestos como alcoholes, azúcares, ácidos orgánicos, entre otros. Y es la causa de que relativamente muchos de estos compuestos tengan puntos de fusión y ebullición bastante altos. Ya, profe. ¿Y cómo sé si una molécula es polar o apolar? Sí, ¿no? Es la pregunta lógica. O sea, usted ya nos explicó y todo, pero hasta hacer todo eso y la electronegatividad, como que mucho, ¿no? Y nosotros muchas de las veces no tenemos ese tiempo cuando estamos dando nuestros exámenes. Entonces, ustedes se van a acordar de algo súper facilito que en química, ¿sí? Es como nuestra regla. Lo igual. Disuelven a lo igual. Ya, profe, sí, sí. Alguna vez me dieron esto en química. Sí, ¿no es cierto? Alguna vez me explicaron este concepto. Ok, hago uso de lo que ya les han enseñado. Entonces, vamos. Vamos a mezclar con el ejemplo que les puse, etanol, agua. Entonces, ustedes me dicen, el etanol, no sé qué sea. Si sea una molécula polar, apolar, iónica, no sé, profe. Primerito, vamos. Para que nosotros tengamos moléculas polares, deben tener enlaces covalentes. Para tener enlaces covalentes, los elementos involucrados deben ser metales. Perdón, no metales. ¿No es cierto? Ya, ok. El etanol tiene los elementos que están formando el etanol es carbono e hidrógeno y un oxígeno por ahí, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué son? Son no metales. Ok, sí, profe, ¿verdad? Por lo tanto, tienen enlaces covalentes, ¿sí? Ok. Entonces, vamos. Lo igual disuelve al igual. Polar disuelve a sustancias polares. Chicos, sustancia que nunca se deben olvidar que es una molécula polar. La molécula de agua. El agua es polar. Les voy a poner aquí en grandote. El agua es polar, ¿sí? Muy bien, ya, profe, sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a disolver, van a hacerse la imagen, vamos a mezclar whisky en agua. Yo sé que ustedes nunca lo han hecho, yo lo sé, pero alguna vez deben haber visto, ¿no es cierto? Entonces, vamos, agua etanol, agua con whisky. Ustedes pueden diferenciar y decirme, sí, profe, esto es el whisky y esto es agua, porque yo no puedo. Se solubilizó, se disolvió el etanol en agua completamente porque sigue manteniendo una fase y es la fase líquida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el etanol ha sido una molécula polar también, ¿no es cierto? Sí, profe. Lógica. Sí. Vamos, otro ejemplo. La sacarosa, es decir, el azúcar en agua. Independientemente de la fórmula química, aquí, digamos, no tengo tiempo para pensar, solamente me dicen si el azúcar es una molécula polar o apolar. ¿Se disuelve o no se disuelve en agua? Entonces ustedes dicen, a ver, busquemos algo de por aquí, ¿sí? Entonces, para que sea una molécula polar, tiene que tener polos, ¿no es cierto? Entonces ustedes no tienen tiempo para ver dónde están los polos. Y me dicen, a ver, ¿el agua disuelve el azúcar? Vamos a poner una cucharadita de azúcar en agua, en nuestro cafecito. ¿Se disolvió? Sí. Por lo tanto, el azúcar, la sacarosa, el azúcar de mesa es soluble en agua. Por lo tanto, la molécula de sacarosa es polar, ¿sí? Sí, también tiene los grupos OH, ¿sí? También forma los puentes de hidrógeno, ¿sí?
Entonces vamos a disolver hexano en agua. No se disuelve. El hexano es una molécula apolar. Por lo tanto, el hexano va a disolver o va a disolverse en sustancias apolares. ¿Sí? Ok. Así de facilito. Me van a decir también, pero profe, la sal es un compuesto iónico y también se disuelve en agua. Ajá, sí, ¿verdad? Pero la sal no es un compuesto, eh, em, un compuesto que tenga un enlace covalente, es un compuesto iónico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos tienen otro tipo de fuerzas intermoleculares que los vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ejemplos de moléculas polares como es el metano, el amoníaco, el agua, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfhídrico, ¿sí? Todos en forma gaseosa, excepto el agua, ¿sí? Que la encontramos en forma líquida. En general y en resumen, los puentes de hidrógeno, ¿qué van a hacer? Aumentan los puntos de ebullición, ¿sí? Las moléculas que tengan puentes de hidrógeno van a tener mayor punto de ebullición, mayor viscosidad y también afectan a la organización conformacional, especialmente en moléculas de interés biológico, proteínas por lo general. ¿Se acuerdan que les estaba hablando? Bueno, dejémosle para la siguiente diapositiva las fuerzas entre iones y que se disuelven en agua, ¿sí? Ahorita vamos a seguir con los que tienen enlaces covalentes. Ok. Fuerza dipolo inducido. Ya, profe, dipolo tiene que ser molécula polar, porque no me dice nada más. Un dipolo tiene que mantener esos polos de una forma constante, ¿sí? A largo tiempo, permanentemente, ¿sí? Y un dipolo inducido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fueron los primeros que yo mencioné, ¿sí? ¿De dónde venían o dónde los encontrábamos? En moléculas apolares. No se me olviden. Ya, profe. Ok. Entonces, al acercarse un dipolo a una molécula no polar, genera sobre esta una distorsión en la nube de electrones, originando un dipolo transitorio. No, profe, no entendí. Ya, vamos a explicarlo. Ok, quitemos esto y hagámosle un cloro bastante redondito. Bueno, ya. Esta es una molécula de cloro, ¿no? Se dan cuenta que este tiene una distorsión. El agua es polar, por lo tanto, ustedes van a ponerlo muy bonito, ¿no? Que tiene por acá el positivo y el negativo. Sin embargo, yo le he puesto así, que tiene polos. Por lo tanto, este sería nuestro polo positivo y este sería nuestro polo negativo, ¿sí? Le acercamos el agua a nuestra molécula apolar. Cuando son moléculas apolares, la simetría de la nube electrónica no tiene una distorsión, es bastante simétrica, ¿ok? Entonces está redondita, redondita. Viene nuestra agüita y le incomoda. Por lo tanto, le induce, ¿sí?, a tener un dipolo transitorio, ¿sí? Le distorsiona la nube electrónica, haciendo que este cloro, si es que viene con la carga negativa, lógicamente le va a estimular o a inducir a este cloro que se cargue de forma positiva, ¿ya? Y este cloro positivo le induce a este que se cargue de forma negativa, ¿sí? Ah, ya, profe, ok. Este es un dipolo inducido de una molécula apolar. Y este es un dipolo. Cuando se hable de dipolo, solo dipolo es que tiene sus polos permanentes, como es el caso del agua,
que es una molécula polar. Este es un dipolo, molécula polar, y este es un dipolo inducido de una molécula apolar. Y aquí se va a generar ¿nuestra qué? Nuestra fuerza, ¿no es cierto? Entre nuestro dipolo y nuestro dipolo inducido, entre una molécula polar y una molécula apolar. Y tenemos aquí nuestra fuerza. ¿Sí? Facilito, ¿no es cierto? No hay para dónde perderse. Ahora sí, lo prometido es deuda. Las fuerzas ion-dipolo, ¿sí? Ustedes me van a decir, ya, ok, profe. Aquí, ¿se acuerdan que todas las anteriores corresponden a las fuerzas de Van der Waals? Aquí van a hacer un stop y estas se denominan fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas ion-dipolo, ¿sí? Ya, ok. Son fuerzas entre un ion y el polo de carga opuesta de una molécula polar. Molécula polar, ¿cuál? El agua. Por ejemplo, no es que solamente el agua sea una molécula polar, existen una infinidad de moléculas polares. La magnitud de atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo, ¿sí? Ejemplo, cuando se disuelven y solvatan los iones de sólidos iónicos. Bueno, vamos con un sólido iónico que es el cloruro de sodio. Está unido mediante un enlace iónico que al disolverse va a generar iones. Eso ya saben, ¿no es cierto? Ajá, profe, sí. Genera iones. ¿Cuál sería mi catión? Mi catión sodio, ¿sí? Cuando ya está disuelto, y mi anión cloro, ¿sí? Anión, carga negativa. Ok, sí, profe. Hasta ahí tenemos el ion. Ahora vamos con el dipolo. Dipolo, el agua. Es una molécula polar, ¿sí? Entonces tenemos aquí el sodio, que es el protagonista, y se encuentra en la mitad. Y este tiene carga positiva y se va a unir mediante la carga opuesta de la molécula polar. Si este es positivo, se va a unir con la carga negativa de nuestra querida agua, ¿sí? Que va a ser el oxígeno y se une con estos dos electrones que nosotros tenemos aquí del agüita, ¿sí? Y así se va uniendo, ¿sí? Se van uniendo, se van organizando bastantes moléculas de agua, ¿sí? Y a este hecho, a que las moléculas de agua se junten alrededor de mi catión, se denomina solvatación, ¿sí? De mi catión o anión, ¿sí? Cuando el agua, no cualquier molécula polar, el agua se una a mi ion, ¿sí? Puede ser catión o anión, a eso se denomina solvatación, ¿sí? Entonces acá tenemos mi cloro con carga negativa. Entonces a él se va a unir el agüita mediante su carga positiva. Su carga positiva es el hidrógeno. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Resumiendo, la intensidad de las fuerzas depende de la polaridad de la molécula, mayor carga, mayor fuerza, ¿sí? Y de la polarizabilidad de su nube electrónica, es decir, de la cantidad de electrones que éste tenga, ¿sí? La mayor cantidad de electrones libres y la mayor fuerza. Tenemos las fuerzas de London, están presentes en todas las moléculas. Ya les voy repitiendo la tercera vez, creo. Pero vamos a hacer mayor énfasis en las moléculas apolares. ¿Por qué? Porque estas son las únicas fuerzas que podemos tener en moléculas apolares. Dentro de estas fuerzas tenemos al dipolo inducido y al dipolo instantáneo. ¿Sí? Ok, ¿qué más? ¿Por qué solamente le hacemos, bueno, como que cuenta que están solamente en moléculas apolares? Porque en cambio entre las interacciones de moléculas polares tenemos fuerzas mucho más fuertes que las dejan a un lado, ¿no es cierto?
Ya hemos dicho que las fuerzas de London son las fuerzas más débiles, ¿sí? Ok. Cabe recalcar, chicos, que ninguna de las fuerzas intermoleculares es más fuerte o más intensa que los enlaces iónicos o covalentes, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar una energía muchísimo más fuerte para nosotros poder romper los enlaces, ¿sí? A diferencia de cuando queremos cambiar de estados de agregación, ¿no es cierto? Ya hemos visto que estas fuerzas intermoleculares, que gracias a las fuerzas intermoleculares nosotros podemos cambiar los estados de muchas moléculas, de muchas sustancias. Bueno, aquí nosotros tenemos una tablita de la sustancia, el tipo de sustancia que esta es, la interacción predominante, el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Sí? El agüita es un tipo de sustancia covalente polar. ¿Cuál es la interacción predominante? Es el puente de hidrógeno, ¿sí? Punto de fusión es el punto de congelación, ¿no es cierto? En el cual, es el punto en el cual el sólido se transforma a líquido, ¿sí? 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición, pues cuando nosotros vamos a tener una temperatura a la cual, nosotros decimos hierve, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un punto, una temperatura en la cual el agua ebulle y se mantiene constante esa temperatura y es a 100 grados centígrados, ¿sí? Ok, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ya, el punto de ebullición aquí en la sierra, en la costa, siempre todas estas, todos estos datos, estos valores están dados a una atmósfera, ¿no? ¿Sí? Eso, chicos, no sé si existe alguna duda o alguna pregunta, ¿sí? Que me la hagan saber. Ok, tienen que resolver por favor el taller, ¿sí? Ya les voy a dejar subido el link, ¿sí? Y creo que eso sería la clase del día de hoy. Ok, chicos, solo quería recordarles, por favor, que tengan todos los cuidados necesarios. Por favor, chicos, tomen todas las normas de bioseguridad, ¿sí? Por favor, lávense las manitos, utilicen alcohol, por favor. Los quiero muchísimo a todos. Les envío un abrazo bastante grande. Espero que todos sus familiares se encuentren bien. Y chicos, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho.